Durante miles de años, la humanidad aprendió a dominar el fuego, pero no permitiéndole arder libremente, sino obligándolo a obedecer. En ese delicado equilibrio nació uno de los combustibles más antiguos y, paradójicamente, más sofisticados de la historia: el carbón vegetal. Antes de empezar, te invitamos a suscribirte al canal Proceso Exacto, dejar tu me gusta y comentar qué parte del video te parece más interesante. Tu apoyo impulsa la ingeniería del conocimiento. Para obtener una sola tonelada de carbón, es necesario transformar entre 5 y 10 toneladas de madera. A simple vista, el número parece irracional, incluso desperdiciado, pero lo que se pierde en volumen se gana en energía concentrada. En este proceso, la madera renuncia a casi todo lo que la compone: agua, resinas, gases y fibras, para conservar solo lo esencial: carbono casi puro, estable y altamente energético. Hoy, más de 2.000 millones de personas en el mundo siguen dependiendo del carbón vegetal como fuente principal de energía. Desde cocinas domésticas hasta altos hornos industriales, este material negro y liviano continúa sosteniendo sistemas enteros de producción y supervivencia. A pesar del avance del gas, la electricidad y las energías renovables, el mercado global del carbón vegetal mueve miles de millones de dólares cada año, demostrando que su relevancia está lejos de desaparecer. En países como Brasil, el carbón vegetal no es solo un combustible doméstico. En regiones como Minas Gerais y Mato Grosso do Sul, se convierte en un insumo crítico para la industria siderúrgica, donde actúa como agente reductor en la producción de hierro y acero. Allí, el carbón no alimenta parrillas, alimenta fábricas. Pero antes de que el fuego entre en escena, todo comienza en silencio, en patios de materia prima donde la ingeniería ya ha tomado el control. Troncos recién cortados llegan desde plantaciones forestales y son transportados por sistemas de rodillos y cintas hasta líneas de corte industrial. Cada pieza es ajustada a dimensiones exactas, diseñadas no para la estética, sino para el comportamiento térmico dentro del horno. La razón es simple y brutal: la madera no se puede carbonizar al azar. Si los troncos son demasiado gruesos, el exterior se convierte en carbón mientras el interior permanece crudo. Si son demasiado pequeños, el calor los consume demasiado rápido, produciendo fragmentos frágiles y de baja calidad. La uniformidad no es una opción, es una condición de supervivencia del proceso. Tras el corte, sistemas hidráulicos dividen los troncos en secciones más manejables, todas con proporciones cuidadosamente calculadas. El objetivo no es solo facilitar el apilado, sino garantizar que el calor fluya de manera homogénea cuando llegue el momento crítico. Aquí, cada centímetro importa. Sin embargo, incluso con la forma correcta, la madera aún no está lista. Recién extraída del bosque, puede contener hasta un 60% de humedad en su peso total, y esa agua es el enemigo silencioso del carbón. Si no se elimina con precisión, el fuego se volverá incontrolable más adelante. Por eso, antes de cualquier llama, la madera entra en una etapa invisible pero decisiva: el secado controlado. Grandes cámaras selladas reducen gradualmente la humedad interna, sin permitir que el material se inflame. Ventiladores industriales, sensores térmicos y flujos de aire calculados trabajan durante horas, extrayendo vapor de agua de cada fibra. Solo cuando la madera alcanza el equilibrio correcto entre sequedad y estabilidad, se le permite avanzar. Porque en el mundo del carbón vegetal, el verdadero desafío no es encender el fuego, sino saber exactamente cuándo hacerlo. Con la madera ya seca y estabilizada, el proceso entra en su fase más crítica. Aquí, la ingeniería deja de ser preparación y se convierte en vigilancia constante. Cada tronco es trasladado hacia el corazón del sistema, el horno de carbonización. No importa si se trata de estructuras industriales de gran escala o de hornos tradicionales optimizados durante generaciones, el principio físico es siempre el mismo: calentar sin permitir que el fuego consuma. La carga del horno no es un acto mecánico, sino una operación estratégica. Los troncos se colocan de forma vertical y extremadamente compacta, reduciendo al mínimo los espacios vacíos. Esta disposición no busca aprovechar volumen,
sino controlar el recorrido del calor y de los gases internos. Cuando la madera comienza a descomponerse térmicamente, libera vapores y compuestos volátiles que deben desplazarse sin crear puntos calientes ni bolsas de presión. Una vez lleno, el horno se sella por completo. La entrada se cierra con ladrillos refractarios y una gruesa capa de arcilla mezclada con agua y arena fina. Este sellado no solo impide la entrada de oxígeno, sino que debe soportar temperaturas elevadas durante días sin agrietarse. La arcilla, a diferencia del cemento, puede expandirse, repararse y reutilizarse ciclo tras ciclo sin comprometer la estructura del horno. Con el horno cerrado, comienza un calentamiento lento y progresivo. No hay llamas visibles en el interior. El aumento de temperatura se produce de manera indirecta, elevando el calor interno hasta que la madera empieza a transformarse químicamente. Durante esta fase inicial, los operadores observan atentamente las salidas de ventilación. La información no está en pantallas, sino en el color, la densidad y el comportamiento del humo. Cuando la temperatura interna se aproxima a los 300 grados Celsius, una señal inequívoca aparece. Una nube espesa de humo blanco comienza a emerger. No es combustión, es pirólisis. La madera empieza a descomponerse sin oxígeno, liberando agua residual, alquitranes y gases, mientras su estructura interna se colapsa lentamente hacia el carbono. A partir de este punto, el oxígeno se convierte en el mayor enemigo del proceso. Demasiado poco, y la carbonización se detiene. Demasiado, y todo el contenido del horno puede arder en cuestión de minutos. El control se realiza mediante pequeñas aberturas estratégicamente distribuidas en la base y las paredes del horno. Cada ajuste altera el equilibrio térmico interno. En instalaciones modernas, sensores y sistemas automatizados regulan este delicado balance con precisión milimétrica. En hornos tradicionales, la tarea recae en la experiencia humana, en operadores capaces de leer el horno como si fuera un organismo vivo. Un error mínimo puede convertir decenas de toneladas de madera en cenizas inutilizables. El ciclo completo de carbonización puede extenderse entre 7 y 10 días sin interrupción. Durante todo ese tiempo, el horno no puede ser abierto ni acelerado. La paciencia no es una virtud aquí, es una condición técnica. Dentro del horno, hasta el 80% de la masa original de la madera desaparece, escapando en forma de gases y vapores. Lo que queda es una red porosa de carbono, liviana y extremadamente energética. Al finalizar la pirólisis, el carbón ya existe, pero aún no es seguro. En su interior, retiene un calor latente capaz de reactivarse violentamente si entra en contacto con el oxígeno. Por eso, lejos de terminar, el proceso entra ahora en su fase más peligrosa. Cuando la pirólisis concluye, el carbón vegetal ya ha nacido, pero aún no puede ver la luz. En este punto, el mayor peligro no es el fuego visible, sino el calor oculto. Dentro de cada pieza de carbón, permanece atrapada una enorme cantidad de energía térmica acumulada en su estructura porosa. Si el oxígeno entra en contacto con ese calor residual, la reacción es inmediata y devastadora. Combustión espontánea. Por esta razón, el enfriamiento no es un simple descanso del proceso, sino una etapa crítica que exige absoluto aislamiento. En la mayoría de las instalaciones industriales, el carbón permanece dentro del horno completamente sellado durante 10 a 14 días. Sin aire, sin intervención humana, la temperatura interna desciende lentamente hasta alcanzar niveles seguros. La prisa, aquí, no existe. Abrir el horno antes de tiempo puede destruir en minutos el trabajo de semanas. Existen, sin embargo, métodos tradicionales que desafían esta lógica mediante técnicas extremadamente precisas. En Japón, por ejemplo, la producción del carbón Binchotan utiliza un enfoque radicalmente distinto. El carbón es extraído del horno aún incandescente y cubierto de inmediato con una mezcla de cenizas y arcilla húmeda. Este revestimiento corta el oxígeno de forma instantánea y sella la superficie, creando la característica capa blanca externa. El resultado es un carbón excepcionalmente duro, de combustión lenta y prácticamente sin humo. Pero el margen de error es mínimo. Un solo descuido puede reducir toda la carga a cenizas.
Una vez que el carbón se ha enfriado y estabilizado, comienza una nueva fase donde el fuego ya no es protagonista. Ahora, el foco está en la geometría, la resistencia y el destino final de cada pieza. El material es retirado del horno y transportado hacia sistemas de clasificación, donde se separa según tamaño y calidad estructural. Las piezas grandes, compactas y con pocas fracturas representan el producto más valioso. Son seleccionadas para usos donde la estabilidad térmica y el tiempo de combustión prolongado son esenciales, como parrillas domésticas, restaurantes y aplicaciones profesionales. Muchas de estas piezas pasan por sistemas de corte mecánico que las calibran a longitudes uniformes, generalmente entre 10 y 13 centímetros. La consistencia no es estética, garantiza una combustión predecible para el usuario final. Los fragmentos más pequeños, restos quebrados y polvo generado durante la manipulación no son descartados. En la industria del carbón, el desperdicio es prácticamente inexistente. Todo fragmento de carbono tiene un propósito asignado. Estos materiales secundarios se desvían hacia una línea de procesamiento completamente distinta, donde el carbón deja de ser irregular para convertirse en un producto moldeado. Antes de eso, el carbón seleccionado pasa por sistemas de pesaje automatizado. Cada lote es medido con precisión y dirigido hacia líneas de empaquetado donde los sacos son cerrados, cocidos y paletizados. Sistemas de compactación aseguran que el contenido no se fracture durante el transporte. Miles de toneladas al año recorren esta etapa, listas para abandonar la planta y continuar su viaje hacia mercados urbanos e industriales. Pero el ciclo aún no se cierra. En un área paralela de la planta, los fragmentos finos de carbón comienzan una segunda vida. Allí, trituradoras industriales los reducen a polvo de carbono casi puro. Este material, que antes era un subproducto, se transforma ahora en la base de un combustible altamente estandarizado. El polvo de carbón se mezcla con aglutinantes naturales, normalmente almidón de yuca o maíz, junto con una cantidad de agua cuidadosamente dosificada. La proporción es crítica. Demasiada humedad debilita la estructura, muy poca, y el material no se cohesiona. Cuando el equilibrio es correcto, la mezcla adquiere una consistencia ideal para el moldeado. Bajo enormes prensas industriales, el material es compactado y forzado a través de moldes de acero, formando briquetas con geometrías precisas, cilindros, bloques o piezas con orificios centrales diseñados para optimizar el flujo de aire durante la combustión. Cada detalle influye en cómo el combustible arderá más adelante. Sin embargo, al salir de la prensa, las briquetas aún están verdes, retienen humedad interna y no pueden utilizarse de inmediato. Para estabilizarlas, se trasladan a hornos de secado donde permanecen varias horas a temperaturas controladas. Solo entonces alcanzan su dureza final, su densidad definitiva y su comportamiento térmico estable. Una vez que el carbón vegetal abandona la fábrica, su viaje apenas comienza. Aunque suele asociarse a usos domésticos simples, en realidad forma parte de un sistema energético global mucho más amplio y complejo. Cada saco transportado representa horas de control térmico, días de espera y una logística diseñada para preservar un material altamente reactivo. A escala mundial, el consumo anual de carbón vegetal supera decenas de millones de toneladas. Visto de otro modo, cada día se queman cientos de miles de toneladas de carbono sólido en cocinas, industrias y procesos metalúrgicos, una cantidad suficiente para cubrir estadios completos bajo una capa densa de energía almacenada. En regiones donde el acceso a gas o electricidad es limitado, el carbón vegetal sigue siendo el combustible más confiable. No depende de redes, no requiere infraestructura compleja y puede almacenarse durante largos periodos sin degradarse. Su estabilidad química lo convierte en una reserva energética portátil, capaz de ser transportada por tierra, río o incluso de forma manual. En el ámbito industrial, su papel es aún más estratégico. En la siderurgia, el carbón vegetal actúa como agente reductor, extrayendo oxígeno del mineral de hierro para liberar el metal. A diferencia del coque mineral, el carbón vegetal posee menor contenido de impurezas y una estructura más reactiva, lo que permite procesos específicos con menores emisiones contaminantes cuando se gestiona de forma sostenible. Por esta razón,
Países con tradición forestal han desarrollado cadenas productivas completas en torno al carbón. Plantaciones energéticas, hornos industriales, centros de clasificación y redes de transporte forman un ecosistema donde la madera deja de ser solo biomasa y se convierte en vector energético. Sin embargo, este sistema exige equilibrio. La producción responsable depende de ciclos forestales controlados, reforestación planificada y tecnologías que reduzcan pérdidas térmicas y emisiones durante la carbonización. La ingeniería moderna no elimina el fuego, lo vuelve más eficiente, más limpio y más predecible. El carbón vegetal, lejos de ser un residuo del pasado, continúa integrándose en estrategias energéticas híbridas, donde tradición y tecnología conviven. Su valor no reside solo en lo que quema, sino en cómo se produce. Si hay una palabra que define toda la producción de carbón vegetal, es control. Control del tamaño, de la humedad, del oxígeno, del tiempo y sobre todo del calor. A diferencia de otros procesos industriales donde la velocidad es clave, aquí la lentitud es una herramienta técnica. Cada fase exige esperar el momento exacto. Secar demasiado rápido puede fracturar la madera. Calentar con exceso introduce oxígeno donde no debe existir. Enfriar antes de tiempo condena toneladas enteras de carbón a la combustión espontánea. No hay margen para improvisación. Por eso, incluso con sistemas automatizados, la experiencia humana sigue siendo crucial. Operadores entrenados interpretan señales que ninguna pantalla puede traducir por completo. La tonalidad del humo, la presión interna del horno, el ritmo de liberación de gases. El proceso se siente más cercano a la navegación que a la simple fabricación. El resultado de esta disciplina es un combustible excepcionalmente estable. El carbón vegetal no gotea, no explota, no se degrada con facilidad. Arde de forma predecible, mantiene temperaturas constantes y responde con precisión al flujo de aire. Estas propiedades no son accidentales. Son consecuencia directa de un proceso donde cada variable fue forzada a obedecer. Incluso los productos derivados, como las briquetas, reflejan esta filosofía. Su forma, densidad y canales de aire están diseñados para replicar un comportamiento térmico específico. Nada queda al azar. Cada detalle responde a pruebas, errores y ajustes acumulados durante siglos. En un mundo que avanza hacia tecnologías cada vez más complejas, el carbón vegetal demuestra que la verdadera sofisticación no siempre está en lo nuevo, sino en lo que ha sido perfeccionado hasta el límite. Un proceso ancestral que, bien ejecutado, sigue siendo un ejemplo de ingeniería aplicada. Al observar el carbón vegetal terminado, es fácil olvidar todo lo que ocurrió antes. Su forma es simple, casi elemental, pero detrás de cada bloque negro existe un proceso donde nada fue improvisado y donde el fuego nunca actuó libremente. La madera fue guiada, contenida y transformada paso a paso hasta convertirse en una reserva de energía pura. Todo comenzó con la selección y preparación de la materia prima, donde el tamaño y la humedad determinaron el destino térmico de cada tronco. Continuó con el sellado del horno y la pirólisis controlada, una fase donde la ausencia de oxígeno fue tan importante como el calor mismo. Luego llegó el enfriamiento lento, silencioso y peligroso, donde la paciencia evitó que el carbón se autodestruyera en segundos. Después, la industria tomó el relevo: clasificación, corte, pesaje y embalaje. Cada pieza encontró su uso específico, desde grandes fragmentos para combustiones prolongadas hasta polvo de carbono reciclado en briquetas perfectamente moldeadas. Nada se perdió. Cada átomo de carbono fue aprovechado. Lo que este proceso demuestra no es solo cómo se produce un combustible, sino cómo la humanidad aprendió a dominar una de las fuerzas más destructivas de la naturaleza. Controlar el fuego no significó apagarlo, sino comprenderlo, limitarlo y obligarlo a trabajar dentro de márgenes precisos. Ese conocimiento permitió que el carbón vegetal sobreviviera a revoluciones industriales, cambios energéticos y avances tecnológicos. Hoy sigue presente en cocinas, fábricas y sistemas metalúrgicos. Sigue siendo transportable, confiable y eficiente. Y sigue recordándonos que incluso los procesos más antiguos
pueden mantenerse vigentes cuando están guiados por ingeniería, disciplina y respeto por el equilibrio térmico. En este recorrido vimos cómo la madera se transforma en carbón vegetal mediante secado controlado, carbonización sin oxígeno, enfriamiento seguro y clasificación industrial. Entendimos por qué se pierde la mayor parte de la masa original para conservar energía concentrada, cómo se aprovechan incluso los residuos para fabricar briquetas, y por qué el control del fuego es la clave absoluta de todo el proceso. Un ejemplo claro de cómo la ingeniería convierte un elemento primitivo en un sistema energético moderno. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal Proceso Exacto, dejar tu like y contarnos en los comentarios qué parte del proceso te impresionó más. Nos vemos en el próximo viaje por el mundo industrial.